El olor a cobre es dulzón y persiste, es pegajoso. Se adhiere al interior de la nariz y no te deja. No es un olor a muerte, es un olor a final. Y ese final lo pinté yo, con trazos temblorosos, sobre la alfombra persa que mi madre tanto cuidaba. Tengo 17 años, y mi nombre es Eloy. Mira mis manos, amigo. Están secas. No hay sangre, no hay restos. Limpié todo, no por miedo a la policía, sino por el asco que me daba dejar una huella física de lo que había sido un acto tan puramente emocional. El acto de un fantasma que finalmente encontró un cuerpo. Te hablo a ti, espectador silencioso. Tú, que solo ves la máscara del titular morboso. Este adolescente mató a sus padres y lo que lo llevó a hacerlo es desgarrador. ¿Desgarrador, eh? Sí, lo fue. Fue desgarrador para mí cada puto día que pasé existiendo en este silencio dorado. Ahora, esta casa está en paz, la paz que yo le di. Pero para entender este silencio, amigo, tienes que entender el ruido que me obligaron a tragar durante 17 años. El ruido ensordecedor de ser un accesorio, un mueble bonito, el hijo que existía para hacer lucir mejor a la verdadera estrella. Mi hermana, Amara. Amara. Incluso su nombre, la que ama, suena a algo suave, a terciopelo nuevo. Mi nombre, Eloy, es solo una sombra, un eco. Yo tenía 4 años cuando ella llegó, y créeme, la recuerdo. No como un bebé, sino como un meteorito que impactó en mi mundo, haciendo que todo lo demás se evaporara en vapor caliente. Antes de Amara, el mundo era monocromático, sí, pero era mío. Mi padre leía el periódico y a veces me ponía en sus rodillas. Mi madre cocinaba y tarareaba canciones que yo aprendía. Yo era el centro de su órbita, una órbita pequeña, pero estable. Cuando Amara nació, todo explotó en un Technicolor que yo no estaba invitado a ver. Recuerdo la mañana en que regresaron del hospital. El aire olía a talco caro y a flores frescas, un aroma intruso y punzante. Mi madre, siempre tensa y eficiente, se había transformado en una ninfa sonriente, toda ella enfocada en el bulto rosa que sostenía. Mi padre, el hombre de negocios, serio y con el ceño fruncido, se reía. Se reía de una manera que yo nunca le había escuchado. Una risa que vibraba en el pecho, destinada a despertar al pequeño milagro. Yo dibujé un dinosaurio en papel de estraza y se lo mostré. Mira, papá, un tiranosaurio rex. Él ni siquiera bajó la mirada, solo agitó una mano, distraído. Muy bien, Eloy, ponlo en el refrigerador. Pero mira a Amara, mírala, es tan pequeña, ¿sabes? Va a ser la dueña del mundo. La dueña del mundo. Yo, a mis 4 años, entendí que ya no lo era y nunca volvería a serlo. A medida que crecimos, la diferencia de trato no fue sutil. Fue una puñalada progresiva, lenta y constante. Amara era una niña solitaria y un poco torpe, pero para ellos era una obra de arte incomprendida. Si ella se tropezaba y rompía un jarrón, era la sensibilidad artística de Amara. La pobre está tan en su mundo. Si yo sacaba un 9 en un examen, era
¿Por qué no 10, Eloy? ¿Tu hermana acaso tiene que estudiar tanto como tú? Amara lloraba y mi madre corría. Era un resorte, un llanto de Amara y mi madre abandonaba la cena, la reunión de negocios, la conversación. Mi madre, una mujer fría de ojos verdes acerados, solo tenía suavidad para una persona. Y no era su primer hijo. Yo, con mi silencio y mis buenas notas, era la prueba de que eran excelentes padres. No me necesitaban. Yo funcionaba solo. Una vez, a mis 12 años, mi padre me prometió llevarme al partido de béisbol de los Yankees. Era mi obsesión. Había marcado los días en el calendario con un rotulador rojo. El día anterior, Amara, con sus 8 años, tuvo un berrinche porque quería ir al lago. El lago es a 500 kilómetros de aquí. Mi padre me miró con esa expresión de mártir. Lo siento, hijo. Tu hermana está sensible. Ella necesita la naturaleza. Ya habrá más partidos. Tu hermana necesita. Esas 3 palabras se convirtieron en el mantra de mi adolescencia. Mi padre, con una traición apenas disimulada, deshizo mi promesa, mi deseo, mi pequeña chispa de esperanza, por el capricho geográfico de una niña que ni siquiera recordaba qué era lo que quería al día siguiente. No hubo disculpa, solo un cheque y un «cómprate algo, Eloy». El dinero no era atención, el dinero era silencio. La traición, amigo, no siempre viene de un cuchillo en la espalda. A veces viene en forma de una sonrisa falsa de tu padre cuando te dice que tu hermana es más importante, o el sonido de la puerta cerrándose cuando tu madre te ignora para arropar a la niña por 3ª vez. Esa noche del béisbol, no fui al refrigerador a coger una cerveza como habría hecho mi padre. Fui a la biblioteca y busqué un libro sobre venenos y toxinas. ¿Ves? La venganza no fue un arranque de rabia. Fue una semilla que se sembró en el jardín de la indiferencia. A los 14 años, yo ya era un experto en leer entre líneas. Sus vidas eran un teatro y yo era el extra, el espectador, el niño de fondo en la fotografía de graduación de Amara. Mi odio era un fuego azul, silencioso y muy, muy caliente. No quemaba por fuera, quemaba mis entrañas. Y la única forma de apagar ese fuego era reordenar el universo. El fuego azul, ¿recuerdas? El que no quema por fuera, sino que te calcina las entrañas lentamente. Ese fuego fue mi única compañía desde los 14 hasta los 17 años. Mis padres creían que yo era el hijo perfecto, invisible, eficiente, sin problemas. El adorno que podían colgar en la pared y olvidar. Se equivocaron. Yo no era un adorno. Era una cámara de vigilancia grabando cada injusticia. Mira, amigo, no te confundas. Yo no pedía amor. No. El amor se había evaporado con el aroma de las flores del hospital. Yo pedía equilibrio. Un trozo de la atención que mi hermana devoraba como un cáncer. A los 15, gané la beca para la universidad de prestigio, la que mi padre tanto idolatraba. Lo hice solo, en mi habitación, con la luz de una lámpara que apenas parpadeaba. Mi madre revisó los papeles, asintió y deslizó la carpeta debajo de una pila de recibos. El único comentario que recibí fue: «Bien, Eloy. Es lo mínimo que esperábamos». Esa misma semana, Amara,
que a sus 11 años seguía luchando con la suma de fracciones, recibió un tutor privado bilingüe, un terapeuta de arte y una inscripción en la Academia de Ballet que costaba más que mi matrícula universitaria anual. Mi madre, con los ojos húmedos, le dijo: «Mi pequeña Amara, haremos lo que sea para que seas feliz. Eres nuestro tesoro». ¿Mi tesoro? Yo era la pila de escombros en el patio trasero que nadie se molestaba en mirar. La escalada de conflictos no fue a base de gritos, sino de negación. Una vez, a los 16, tuve una neumonía terrible. Fiebre de 40 grados, delirios. El pecho me ardía como si lo tuviera lleno de vidrio molido. Mi madre me dejó un termómetro y un paquete de pastillas en la mesita de noche antes de irse con mi padre y Amara a un viaje de esquí de 4 días. Me dijo: «Te cuidas, Eloy. Ya eres grande». La casa olía a cera de pino y a perfume caro, y el sonido de su maleta arrastrándose por el mármol fue el último sonido humano que escuché en 96 horas. Estuve solo, sudando y temblando, deseando colapsar solo para ver si el pánico los traía de vuelta. Pero no pasó. Aprendí que mi supervivencia era mi problema y que para ellos yo era totalmente prescindible. Esa es la diferencia entre el descuido y el abuso emocional. El descuido es una ausencia. El abuso es la confirmación activa de tu insignificancia. Fue después de esa neumonía, mientras buscaba el cargador de mi móvil, que tropecé con el secreto. El secreto que, de repente, puso en perspectiva toda su obsesión por Amara y convirtió mi celo adolescente en una justificación fría y adulta. Encontré una vieja caja fuerte detrás de un estante de vinos. Dentro no había joyas ni dinero. Había carpetas, y una de ellas, con letras manuscritas, decía: «Pruebas de paternidad. C. Amara». Mi corazón, que llevaba años funcionando a medio gas, se aceleró hasta casi explotar. Leí los informes médicos, las cartas legales. La verdad era un sabor amargo, como el de la bilis. Amara no era hija biológica de mi padre. Ella era el producto de una aventura corta y desesperada de mi madre con un colega de oficina, una traición que casi destruye el matrimonio cuando Amara era apenas una niña pequeña. El detalle desgarrador no fue la infidelidad, amigo. Fue el porqué de la devoción. Mi madre, consumida por la culpa y el miedo a que mi padre la abandonara por su error, volcó cada ápice de su vida en hacer de Amara el centro del universo, como una ofrenda perpetua. Mi padre, por su parte, un hombre orgulloso, había negociado la paz. Se quedaba, asumía la paternidad legal, pero Amara sería su única prioridad emocional, la prueba viviente de su perdón y de su sacrificio. Yo era el hijo biológico de ambos, el producto de su amor estable y aburrido. Y por eso, yo era el recordatorio constante de la vida que podrían haber tenido. Tranquila, sin drama, sin secretos. Yo era el hijo que no necesitaba ser sobrecompensado. Por lo tanto, yo era el invisible, el descarte. Ese descubrimiento me dio una claridad brutal. Mi celo ya no era solo por un juguete o un viaje, era existencial. Yo era la verdad que ellos querían enterrar bajo kilos de regalos para Amara. La tensión se hizo irrespirable. Con 17 años, mi rostro era una piedra y mis ojos un desafío constante. Mi madre, que siempre se sintió observada por mí, lo sintió. Me desafió una tarde en la cocina, el único lugar donde mi padre no podía ignorarnos.
mientras Amara jugaba con una tableta de última generación en el salón. ¿Qué te pasa, Eloy? Estás insoportable. Siempre con esa cara. Nada, respondí, mirándola fijamente. El control era mío ahora. Yo conocía su pecado. ¿Es por el dinero? ¿Quieres un coche? Te compraré un coche mejor que el nombre del chico más rico de mi clase. Solo dímelo. No es dinero, susurré, y me acerqué a ella. Su perfume, ese olor a lavanda y mentira, me mareaba. Es que no es suficiente, mamá. No importa cuánto te esfuerces con Amara, no importa qué tan grande sea su fiesta, siempre será la hija de otro hombre. ¿Verdad? Su rostro se drenó de color. El verde acerado de sus ojos se volvió gris ceniza. No hubo furia, solo terror, miedo puro. «¡Lárgate de aquí!», siseó, aferrándose al borde de la encimera. Mi padre apareció, atraído por el tono. Sin preguntar, sin investigar, solo vio mi postura desafiante y la palidez de mi madre. «¿Qué has hecho, Eloy? Disculpa a tu madre ahora mismo». ¿Disculparla? ¿Por qué? ¿Por intentar comprarme con dinero que usa para tapar sus errores? Yo soy el error, ¿no? Soy el que no tiene que existir para que su mentira funcione. Mi padre me dio una bofetada, no una corrección. Fue un puñetazo abierto que hizo que mi cabeza golpeara el azulejo frío de la pared. El sonido fue seco, y por un momento solo hubo un pitido agudo en mi oído. «Jamás vuelvas a hablarle así», rugió, y sus ojos no tenían perdón. Tenían la furia de un hombre que ve su compromiso de años amenazado. Me señaló con el dedo, temblando. «Si no fuera por tu hermana, yo habría...». «Te vas a ir de aquí, Eloy. En cuanto termines la secundaria, te largas y no vuelves. Y la beca te la pagaste tú. Yo no pondré ni un centavo. Si no fuera por tu hermana». El punto de quiebre. En ese momento entendí que no me odiaban, me temían. Yo era un elemento disruptivo, y la única solución era sacarme de la ecuación. Pero el fantasma de la casa, amigo, no abandona la casa. La reordena. Esa noche, el libro de toxinas se abrió sobre mi escritorio, ya no como una curiosidad adolescente, sino como un manual. El plan tenía que ser perfecto, rápido, indetectable y silencioso. Necesitaba dos cosas: algo que actuara rápido y algo que simulara un accidente natural, un fallo del organismo. Tenía acceso a la tarjeta de crédito de mi padre, la que me daba para comprarme cosas y estar tranquilo. La usé para ordenar lo que necesitaba. Compré una sustancia incolora, inodora e insípida, con un nombre científico que sonaba a canción de cuna, pero que detiene el corazón como si apretaras un botón de apagado. Y luego, el detalle final, la cereza amarga del pastel de venganza. Tenía que parecer que fue durante un momento de felicidad familiar, un momento donde todo pareciera normal, y Amara, ella estaría a salvo. Ella vería el resultado de su favoritismo. Ella sería la única testigo que quedaría, para que finalmente, cuando la vida la obligara a crecer, entendiera el precio de la atención que yo nunca tuve. Elegí el Día de Acción de Gracias. No por el simbolismo de la gratitud,
sino por el color. La casa se llenaría de tonos cálidos, el marrón profundo del pavo, el rojo granate del vino, el naranja artificial de las velas. Una paleta visual perfecta para camuflar el frío que sentía por dentro. Tenía que ser normal. Tenía que ser familiar. Amara, a sus 12 años, estaba emocionada. Mis padres la habían puesto a cargo de la decoración del centro de mesa, un despliegue caótico de calabazas y piñas secas. Ella reía, mi madre la observaba con esa adoración febril, y mi padre, inusualmente relajado, había abierto una botella de Borgoña que guardaba para ocasiones especiales. La sustancia que pedí llegó camuflada como un suplemento vitamínico. Polvo blanco, fino como el azúcar glass. Lo tenía en un pequeño tubo, esperando en el bolsillo de mis jeans, latiendo contra mi muslo. A la hora de la cena, mi padre propuso un brindis. El último. Por mi Amara, dijo, alzando la copa, sus ojos brillando por el alcohol y el orgullo. Siempre Amara, por el tesoro de esta casa. Mi madre sonrió, un brillo de ojos que decía, lo hemos logrado, la mentira es perfecta. Yo me uní al brindis, la copa en alto. El tintineo del cristal fue el sonido más dulce y más amargo que he escuchado jamás. Después, como era mi costumbre invisible, me ofrecí a servir las bebidas después de los aperitivos, mientras ellos se relajaban en la alfombra de la sala, la alfombra persa, ¿recuerdas? Revisando fotos de Amara en el iPad, la cocina olía a canela y a una promesa de liberación. Serví el vino de mi padre, luego el agua con gas de mi madre. Ambas bebidas ya tenían el polvo disuelto. Era indetectable. El agua hizo un ligero remolino turbio al principio, pero desapareció por completo al mezclarse con las burbujas. Mis manos no temblaron. Estaban firmes, profesionales. Sentí un vacío helado en el pecho, no miedo, sino una quietud absoluta, como si me hubiera desprendido de mi propio cuerpo para ver a Eloy, el fantasma, finalmente actuar. Regresé a la sala. Amara estaba sentada en un sillón, absorta en un juego. Ella estaba fuera del perímetro de la venganza. Ella era el espectador que yo había sido. Me senté a una distancia respetuosa. Mi padre tomó un sorbo largo y suspiró con satisfacción. Mi madre bebió más lentamente, leyendo un mensaje de texto. El clímax no fue explosivo. Fue un susurro terrible. Pasaron quizás 5 minutos. El tiempo se estiró y se encogió. El único sonido era el crepitar de la chimenea. Mi madre fue la primera. Dejó caer el vaso, que rodó y se detuvo, sin romperse, sobre la mullida alfombra. Llevó una mano a su garganta, y sus ojos verdes, los ojos que nunca me habían mirado de verdad, se abrieron con una expresión de perplejidad, no de dolor. Era como si se preguntara por qué el resorte de su vida se había roto. Su respiración se hizo áspera, un sonido como papel de lija, y se desplomó de lado. Mi padre giró hacia ella. Su cara se contrajo en un pánico instintivo por su esposa, por la cómplice de su mentira. «¡Amelia!», gritó. Pero el grito se quedó atrapado, un alarido mudo. El polvo ya había hecho su trabajo en él. Se llevó la mano al pecho, su rostro se puso de un color rojo violáceo.
El hombre que había negociado la paz y el perdón a costa de mi existencia se desplomó de rodillas, cayendo directamente sobre el cuerpo de mi madre, en un abrazo grotesco de la muerte. Ahí estaba. El clímax. El olor a cobre, la sangre seca y la alfombra persa. Amara gritó. Un grito que no era de un berrinche ni de una pequeña frustración. Era un grito crudo, animal. Corrió hacia ellos, sin entender por qué sus padres, los dos pilares de su universo, yacían quietos. Yo, Eloy, el espectador, me levanté. La quietud se había ido, reemplazada por un zumbido frío en mi cabeza. «No los toques, Amara», dije, y mi voz era plana, sin timbre. El fantasma no tiene emoción. Ella se giró, su rostro infantil manchado de lágrimas y confusión. Me miró por primera vez en años, y en sus ojos vi el reflejo del monstruo que habían creado. «¿Qué les pasa, Eloy? Llama a una ambulancia». Me acerqué, cogí el móvil de mi padre, lo limpié y marqué yo mismo el número de emergencias. «Mi nombre es Eloy», dije al operador. «Creo que mis padres acaban de sufrir un ataque al corazón. Creo que les dio al mismo tiempo. Estaban brindando». Fingir la sorpresa fue fácil. No tenía que fingir tristeza, porque no la sentía. El vacío que habían cultivado durante años me servía ahora como un escudo infranqueable. La traición, amigo, no vino de su infidelidad o su celo. Vino de su silencio. Y esa noche, yo respondí a su silencio con la quietud final. La policía y la ambulancia llegaron en una sinfonía de luces rojas y azules que coloreaban las paredes del salón, dándole un macabro aire festivo. La historia del doble ataque al corazón en medio de un brindis fue trágica, inusual, pero creíble, dado su estilo de vida estresante. Los análisis iniciales, como había planeado, solo mostrarían fallos cardíacos masivos. El golpe final vino cuando los detectives me entrevistaron a mí y a Amara. Amara, llorando histérica, balbuceaba sobre cómo sus padres la amaban y eran su todo. Yo, por el contrario, fui la imagen de la calma medida. ¿Sospecha de alguien, Eloy? ¿Alguna tensión en casa? Tensión, sí, claro. Eran mi madre y mi padre. Discutían mucho por el trabajo y el dinero, pero nos amaban a Amara y a mí. Mi hermana era el centro de su vida, y ahí estaba. La revelación sutil, la puñalada en el corazón de la mentira. El hijo biológico, el fantasma, testificaba la devoción por la niña, cimentando para siempre la narrativa del amor incondicional que había sido el motor de la venganza. Amara quedó bajo la tutela de una tía lejana, llevándose consigo la fortuna y la adoración de un matrimonio que había muerto por su culpa, pero no por su mano. ¿Y yo? Yo estoy aquí, no en una celda de prisión, sino en un vacío más grande que el que me dejaron. Me fui de la casa, me mudé a un pequeño apartamento cerca de la universidad donde usaré mi beca. Mis manos están limpias, pero no estoy libre. La venganza era un dragón que pensé que devoraría la indiferencia. Pero la verdad es que la indiferencia no se quema, solo se reemplaza con un silencio más profundo. Y ahora, este silencio es mío. No el silencio de ser ignorado, sino el silencio de haber cumplido un acto irreversible. ¿Me arrepiento? Es la pregunta que me hace el espejo cada mañana. Number.
No me arrepiento de haber reordenado el universo. Me arrepiento de haber creído que la atención, aunque fuera en forma de horror, llenaría el agujero. No lo hizo. El agujero sigue aquí, solo que ahora soy el único responsable de alimentarlo o de silenciarlo. Esta es mi confesión. Mi diario en la oscuridad. Si has llegado hasta aquí, si has podido ver a través del titular y entender el desgarro, quizás no estés tan solo como yo. Si mi historia te ha tocado, si te ha hecho sentir la quemadura del fuego azul, ayúdame a que esta voz se escuche. Dale, me gusta. Suscríbete para más relatos íntimos como este y déjame un comentario con tu opinión. ¿El silencio es la peor venganza? Hablemos de ello.